Buenas tardes. A pesar del agua, que viene bien, muy bien, esta semana nos hemos enterado de que a nuestro querido Evaristo pues, le han dado una cosita muy interesante, ¿no? Bueno, que lo han nombrado... ¿No es? Espérate, que Aurora, te presto mis gafas. No. Eso fue en marzo, ¿no? No tengo que No, ya. Yo estoy aquí como amigo de la biblioteca, muy contento de estar entre amigos. Sí, pero hay que decirlo. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de decirlo porque creo que es merecido, ¿vale? La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia le ha nombrado socio de honor. Creo que es un orgullo para él, para nosotros, para todos los sanroqueños, que tengamos a un médico como él con esa categoría, socio de honor. Él dirá que no es para tanto, pero el conocimiento, la experiencia y su forma de ver y de tratar los temas, eso dan categoría a las personas y hacen del oficio un oficio atrayente. Yo creo que por eso hay que decirlo, Evaristo, aunque tú no lo quieras decir, pero hay que decirlo. Lo tenemos que reconocer todos. Bueno, la hormona, qué palabra. Dice, según el diccionario, son los mensajeros químicos del cuerpo. Cuando yo he leído esto, yo nunca me he preocupado, la verdad. Pero cuando yo leí mensajeros químicos del cuerpo, digo, uy, mensajeros. Y que sirve para todo, que son todos los procesos. Y en esto será la intervención que tenga él, en el tema de la andropausia y menopausia. Esas hormonas que nos perturban. Las hormonas también perturban al hombre, ¿eh? Que lo sepamos. Pero en esta fase nuestra somos nosotros. Pero bueno, cuando tú quieras... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esa amiga y tú ya lo has puesto, ¿no? Yo lo tengo en mi pendrive, pero ¿quién sabe manejar? ¿Quién Mira todo ahí. Ah, sí. Ah, sí, vale. ¿Qué? ¿Bajar? Un poquito. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los amigos de la asociación. Yo sé que estoy aquí porque soy amigo de ellos y ellos son amigos míos y paso muy buenos ratos cuando tomamos un café por ahí. Son gente muy interesante, la verdad, y les agradezco mucho que me inviten. Como yo sabía que iban a venir pues, mis nietos, que son pequeños, yo le quería mandar un mensaje, mucho más después de haber leído ese texto tan bonito que ha puesto Aurora, de esta chica que ha escrito lo de las palabras, ¿no? Irene Vallejo. Tan bonito, y yo digo, voy a aprovechar un poquito, si me dais permiso, antes de entrar de pleno en el tema de las hormonas, que puede ser muy árido, pero que no lo va a ser, os lo prometo. Pero me gustaría un mensaje, dirigir un mensaje breve a este círculo de mis nietos, fundamentalmente, serán 5 minutos nada más.
Pero es que como están todos los días en la pantalla y esto, ellos creen que la inteligencia artificial les va a resolver la vida. Y yo digo, no, esto es una tontada. La inteligencia artificial no nos va a dar nada que nosotros lo hayamos metido antes. Entonces es muy importante, yo creo, que os deis cuenta de que la cultura, el conocimiento, el trabajo, el estudio, eso es lo más importante del mundo. Lo demás, y solamente la humanidad progresa si estudiamos un poquito, tomamos las cosas un poco en serio. De modo que voy ahora a dirigir a vosotros fundamentalmente, y luego ya, porque lo de la normal lo vamos a ventilar en media hora, poco más. Bueno, esto ya sabéis que es el Paseo de los Tristes de Granada, según Ian Gibson, la calle más bonita de Europa, dice él. Yo creo que eso quizás se podría echar a pelear con la Plaza Vieja de Praga, el Puente de Caldas, una capilla francamente bonita. Pero bueno, y esto es en Almagro. No sé si conocéis todo Almagro. Almagro es una ciudad esplendorosa. El que no haya ido, que vaya corriendo a verlo, no porque la verdad es que están conservando muy bien, y es una ciudad muy viva, porque como tiene el festival de teatro tan extraordinario, pues merece la pena. Yo la primera vez que llegué al Almagro y la plaza mayor del Almagro, me quedé absolutamente pasmado, como cuando vi la del Obradoiro, cuando vi la de Praga, ¿no? Es una cosa que dice, ¿cómo es posible que en medio de la nada, que esto es un secarral, que aquí nada más que hay chicharras y cigarras y hormigas y manchegos debajo de la boina, haya esta maravilla? Claro, pues como sabéis, esto ya va un poquito a esta gente. Carlos V, pues a principios del siglo XVI, 1500 y poco, era la persona más importante del mundo, era emperador del Sacro Imperio Romano, era emperador por tanto de Alemania, etc. Y era nieto de los reyes católicos, era hijo de Felipe el Hermoso y de Juana de Castilla. Juana de Castilla, que por cierto estuvo en su palacio en Tordesillas y tiene una conexión muy directa con San Roque, porque Alfonso XI murió en San Roque, ¿no? Bueno, intentaré no enrollarme tanto. Bien, entonces este hombre se vino aquí y claro, detrás de él vinieron todos los grandes banqueros del Imperio Alemán. Entonces esa ciudad fue inundada de riquezas y tiene una plaza enorme, yo creo que debe ser 2 veces la Alameda o algo así, pero toda bordeada con unas columnas dóricas preciosas de granito, una cosa realmente preciosa. Bueno, dame a la siguiente, tú tío. Bien, entonces, como yo quiero que esta gente sepan que las cosas no ocurren por casualidad, sino que la historia gravita directamente en el conocimiento humano, pues le he puesto aquí lo siguiente. Hace aproximadamente 26 siglos, estamos hablando de 2600 años, la situación que había en Oriente Medio se parecía mucho a la que hay hoy. ¿Sabéis lo que pasa en Oriente Medio ahora mismo? Hay una guerra, y muy cruel, por cierto, y en Oriente Medio pues hay un país francamente hegemónico. Ese país hegemónico es Irán, también llamado Persia. Persia es un país grande y poderoso. Tiene el doble de habitantes que España, tiene 100 millones, más de 100 millones de habitantes, y tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, un país muy grande. Lo que pasa es que no se comen a Israel, pues porque los americanos defienden a Israel y ahí está ese estado. Pero bueno, ese país ya era un estado en el siglo VI antes de Jesucristo. 500 y pico años antes de la venida de Jesucristo, ya pues empezaron por comerse a los que tenían al lado, que eran los medas, y entonces formaron un enorme imperio, el imperio aqueménico, y eso lo formó este individuo que es Ciro II el Grande. Ciro II el Grande conquistó toda Asia Menor. Veis el mapa en perspectiva, ¿no? Esto sería Turquía, Persia está aproximadamente por aquí, y pues se fueron hacia arriba y al oeste. Y conquistaron no solamente Asia Menor, que estaba poblada por griegos, porque todo el mar Egeo estaba poblado por griegos, sino que además conquistaron también lo que antiguamente era la Tracia. Tracia era la parte europea de Turquía, también parte de Bulgaria y parte de Grecia, de la Grecia continental. Conquistaron Tracia. Claro,
Aquí ocurría que esta parte de Asia Menor, que es Jonia, donde vivían los jónicos, porque eran muy griegos, tenían estrechísimas relaciones por mar con Atenas, y llegó un momento que se sublevaron. Y claro, como se sublevaron, pues ¿qué pasó? Porque hubo una guerra, ¿no? Ya sabéis qué guerra son, ¿no? La guerra médica. La guerra médica no porque los médicos estuvieran allí dando más dobles, sino porque los griegos a los persas le llamaban médicos. Ya, la guerra médica. Bueno, la primera guerra médica, sabéis que la primera guerra médica fue la batalla de Maratón. Al final acabó la batalla de Maratón, que fue por aquí, y fue cuando un guerrero llegó, salió corriendo, la primera vez que está documentado que una persona corriera 41 kilómetros, y cuando llegó le dio tiempo a decir solamente 2 palabras: hemos vencido, y cayó muerto. En esa primera guerra médica, pues Atenas venció a 2. La segunda guerra médica, la que habéis visto en la película de los 300, ¿no? ¿La habéis visto, no? Este señor, que era Jerjes, porque la primera era Darío I, este era Ciro II. Jerjes, pues, hizo la invasión por tierra. Fijaros bien en este pueblo que se llama Abdera, del que luego hablaré un poquito. Pero entonces, pues, los persas llegaron por aquí, y me parece que por aquí aproximadamente está el paso de los pozos calientes, ¿no? Termopilas. Pues el paso de las termopilas. Ahí fue donde Leónidas y los 300, ¿os acordáis? Sí, ¿no? Pues fueron derrotados por Jerjes. Y un poco más tarde, cuando ya estaban amenazando a Atenas, por aquí cerca, en Salamina, como que era un ejército enorme, necesitaban una gran cantidad de comida, ¿cómo se llama eso? De logística. Y claro, eso era a través del mar, y ahí pues hubo una batalla, la batalla de Salamina, en la cual los griegos derrotaron. Bien, esa segunda guerra tuvo una gran importancia, porque cuando los soldados volvieron a las ciudades, a las polis, dijeron: oye, ya está bien, ya había un sistema aristocrático, los ricos mandaban y los pobres trabajaban. Digo, ya está bien, que hemos venido aquí de partirnos la cara, de morir, de vida, no sé cuánto, aquí tenemos que repartir el poder. Y entonces el poder se repartió y surgió la primera democracia, que era una democracia directa, una democracia asamblearia. En la plaza del pueblo se reunían a mano alzada y todo eso. Eso ya lo sabéis, porque me parece que lo habéis estudiado recientemente algo de eso. Bien, claro, en la democracia directa, la que se practica a mano alzada, hablando, pues es necesario convencer a la gente, hace falta construir un buen discurso, etcétera, etcétera, y por eso surgieron los sofistas. Sofista en griego quiere decir maestro, que ahora se dice eso es un sofisma, como si fuera una mentira. Bien, los sofistas básicamente eran maestros que enseñaban a la gente a hablar en público y a convencer a la gente, el arte de la retórica y de la elocuencia, ¿de acuerdo? Y los sofistas tenían como predecesores pues a los presocráticos. Los presocráticos eran pues, los filósofos ya dedicados fundamentalmente a estudiar el sexo de los ángeles, el ser. Esto es qué es lo que le da la esencia a un árbol. Pues que tiene raíces, tiene un tronco y tiene hojas. Y si no tiene tronco, entonces no es ser o no ser, ¿no? Estas cuestiones filosóficas, sobre todo de la naturaleza. La gente se dedicaba poco a hablar de las personas. Las personas se dedicó luego fundamentalmente a hablar, como también sabéis, Sócrates y Platón y esto, entonces pues ya se dedicaron a hablar de la justicia, de la belleza, de la verdad, de la mentira, de cosas que afectan más al ser humano. Bien, decía eso porque en ese mare magnum de cultura, ese mare magnum de conocimiento, se dice que el siglo V, el siglo de Pericles, ha sido el siglo de máximo esplendor cultural de la humanidad. Surgió un personaje que a mí es el que yo más admiro de la película, que es Demócrito de Abdera. Demócrito de Abdera nació ahí, en ese pueblo, en Abdera. ¿Por qué dije antes que os fijarais ahí? Bueno, porque un hombre tan poderoso como Jerjes
durmió en casa de Demócrito en aquella época. Se imaginaron para que el emperador de un país tan poderoso, que por cierto ha sido siendo un imperio, porque un siglo más tarde sabéis que los persas fueron derrotados por Alejandro Magno, y Alejandro Magno cuando se murió repartió las tierras entre sus generales, y bueno, y aquello ha seguido siendo un imperio. El imperio le dejó, Persia se la dejó a Seleuco, por eso el imperio que siguió a eso se llama el imperio Seleucida. Y ha habido imperio, luego vino el imperio Parto, etc. Cuando yo era estudiante, bueno, nosotros conocimos todavía al último emperador que hubo en Persia, que fue el Shah de Persia, que por cierto se casó con una estudiante de medicina que se llama Faradiva, que por cierto la conoció en el Corral de la Monería en Madrid. ¿Lo sabías? ¿Tú la conociste? ¿La habéis oído? Sí, ¿la habéis oído? Sí, no, que se la presentaron al Shah de Persia. Ella era estudiante de París. Sí, y entonces el Shah de Persia era un jueguista, un tío que vivía. Y entonces estaba allí en el Corral de la Monería y le dijo a la dueña, que la dueña del Corral de la Monería, me empieza a fallar la memoria. Sí, bueno, me preséntame y tal, y le presentó y acabaron casándose. Porque él repudió a la primera, que era la famosa Solaria, por infértil. Bueno, vete a saber quién era el infértil, si ella o él. Pero bueno, ya me he ido otra vez por la rama. Bueno, lo que quiero decir que ahí nació Demócrito de Abdera. Demócrito de Abdera era un hombre de familia rica. Su padre era empresario y era un hombre muy rico. Y mandó, que era un hombre inteligente, porque no está reñido para ser rico con ser inteligente, algunos que no son, pero bueno, mandó a su hijo a estudiar matemáticas a la India y geometría a Egipto. Y estudió astronomía, y estudió medicina, y estudió de todo. Y precisamente lo de la medicina nos interesa mucho, porque uno de sus alumnos fue el que luego ha sido llamado el dios de la medicina, que era Hipócrates de Cos. La isla de Cos es esta, y ahí nació Hipócrates. Bien, ¿por qué es importante Hipócrates en la medicina? Pues fundamentalmente porque desdeificó la medicina, quitó a Dios del medio. De aquí Dios no hay, dioses, no se cura por la gracia de Dios, se cura porque si se queda quieto le ponemos un entablillado, y si la herida la suturamos, y la limpiamos, y es el padre realmente de la medicina. Y era alumno de Hipócrates de Cos. Hipócrates es una persona a la que los médicos admiramos tanto que todos hacemos un juramento hipocrático. Y por cierto, vosotros que me habéis visto muchas veces en bañador o en calzoncillo, yo tengo aquí tatuada el báculo de Hipócrates en el pecho. Anda ahí. Bien. Fue ¿Por para qué disimular fue? una cornada que le dio un toro. ¿Por qué fue muy importante? ¿Por qué fue muy importante? ¿Por qué fue muy importante este pájaro? Que es Demócrito. Porque dijo, mire, ya está bien de que si el ser, vamos a dejar de marear la perdiz. Esto es un rollo macabeo, no lo dijo con esas palabras, naturalmente, aquí usamos un lenguaje coloquial, pero lo que sí dijo fue, mire usted, aquí nada más que hay átomos y vacío, y lo demás es mentira. Átomos y vacíos. No es, como decía Platón, la idea, si el árbol no tiene, mire usted, el mundo de las ideas es consecuencia del pensamiento humano. Y cuando a un hombre se le estropea el cerebro, las ideas que tiene son averiadas también. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Pues fundamentalmente, bueno, el maestro de este se llamaba Leucipo. Leucipo fue la primera persona en la historia que utilizó la palabra átomo, que en griego significa indivisible, no divisible, ¿no? Pero no desarrolló mucho la teoría, pero en cambio, Demócrito dijo, pues todo, absolutamente todo, el cuerpo humano, el mundo, cualquier cosa, le cortamos un trozo y ese trozo, cogemos uno de ese trocito y lo cortamos otra vez trocito, y ese trocito más trocito y más rico, y todavía tengamos el trocito más pequeñito de todo,
si lo ponemos a un microscopio, claro, el microscopio lo inventó Van Leeuwenhoek, que en el siglo XVIII, que era un holandés, pero bueno, él decía, si lo ponemos al microscopio, lo que veíamos sería esto. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? Pues esos son átomos. Pues al siguiente. Átomos debe ser una cosa indivisible, que es muy pequeña y en un determinado elemento todos iguales. Entonces él supuso que había pues, 4 tipos de átomos: el átomo de la tierra, la del agua, del fuego y el aire, y la del aire. La composición, la diferente composición de esos átomos forman cualquier parte del cuerpo humano. Él pensó que los átomos de la tierra eran como los caramoños que cuando yo era niño le poníamos a la niña en el pelo, que se queda que no hay manera de quitarlo, y que entonces uno se une con otro íntimamente y no hay manera de deformarlo. Y esos eran los átomos de la tierra. Los de agua eran como bolitas y por eso se mueven una de otra. Los del fuego eran como unas espinas muy largas y cuando te acercas te las clavas, y las de aire pues eran unas bolas que flotaban libremente. Átomos y vacío. Tiene que haber vacío. ¿Por qué tiene que haber vacío? Porque si no hubiera vacío no habría movimiento. Claro, no habría movimiento. Solamente si hay vacío se puede mover la cosa. Si todo estuviera apretado, nada se movería. Hipócrates captó esta idea y pensó que el cuerpo humano estaba formado básicamente por 4 humores, y cada uno de los 4 humores derivaba de la preponderancia atómica que tuviera. Uno sería la sangre, otro sería la bilis negra, otro sería la bilis amarilla y otro sería el líquido cefalorraquídeo, la linfa y los líquidos blancos que hay en el cuerpo. Pasa. Y además, el disturbio el desequilibrio entre los humores es lo que crea la enfermedad. El equilibrio en la física es el estado de salud perfecto. Y no solamente eso, sino además que según nazca uno con más humores de un tipo, más humores de otro, pues uno es flemático, uno es colérico, uno es sanguíneo, es decir, en función de tú heredas un temperamento. El temperamento es la característica psicológica con la que uno nace. En los 2 o 3 primeros años tiene una serie de influencias del temperamento que lo convierten en el carácter. El carácter es el temperamento ya modelado. Con niños esto no se dice, no haga caca aquí, eso es el carácter. Y la personalidad es el carácter ya modificado por todas las experiencias, por lo menos la primera parte de la vida. Y eso ya lo dijo Hipócrates de Cos, que era adulto, nada más y nada menos que del personaje del que hablamos, que fue el fundador del materialismo. En realidad, el primer materialista como la historia fue Demócrito de Ardera. Yo es que no sé cómo funciona. Bueno, fijaros qué importante. La teoría atómica pues estuvo en olvido fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque el relato filosófico, la historia, los que la contaron no fueron esos, porque esos eran materialistas, claro. Y claro, el rey venía de Dios y el poder es sagrado, y para mantener las estructuras de poder hacía falta que la gente pues tuviera una serie de ideas que fueran más allá de la materia. Y por tanto el relato lo ganaron Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Yo creo que luego el sucesor de Aristóteles fue Stramtin, me parece, en el siglo VI o así, y luego Santo Tomás de Aquino, y luego pues yo ya teólogo así más moderno, he oído hablar de Teilhard de Chardin y nada más. Y aquí en España que había uno también muy famoso. Bueno, el hecho es que toda esa historia fue reprimida, fue ocultada, fue hasta el año 1803, o sea, a principios del siglo XIX, o sea, hasta anteayer, hasta hace nada, en el que John Dalton pues reformuló la teoría atómica. Y entonces dijo, oiga, es que hay átomos, y él describió, me parece nada más que son 20 átomos, estos son los 20 átomos diferentes que describió John Dalton en el año 1500. Hoy me parece que vamos por 125. En la tabla periódica de Mendeleev, que está actualizada, vosotros habéis estudiado ya algo de eso, supongo, me parece que hay 125 elementos diferentes.
clasificados. Bueno, y entonces, pues, mire, si cuando usted rompe algo, todos los átomos que salen son todos iguales, pues eso es un elemento simple. Si lo que salen son más de un elemento, entonces es un compuesto. Pues es lo que pasa con el agua, ¿no? El agua tiene un oxígeno y dos hidrógenos. Por lo tanto, si destruimos el agua, cosa que se puede hacer mediante la electrolisis, ¿no? Ya sabéis también eso, pues se puede obtener oxígeno. Pero entonces ya no es la sustancia, aquello ya no es agua, aquello son otras dos cosas. De modo que también Dalton dijo que los átomos tenían enganches. Los átomos tienen un enganche, como los enganches de los vagones, de los trenes. Y el oxígeno tiene dos enganches, el hidrógeno tiene un enganche. Claro, si se une un oxígeno, si esto tiene uno, este tiene uno, este tiene dos, pues sería H2O, el agua. ¿De acuerdo? Bueno, pues el cuerpo humano tiene aproximadamente entre el 50 y el 80% de agua. Cuando un niño nace, tiene el 80% es agua. Y cuando uno ya es un viejo pellejo, como yo seré ya muy prontito, entonces, pues solamente la mitad, el 50%. El resto, la parte sólida, es lo que se llaman las cenizas. ¿Vale? Bien. Entonces, teniendo en cuenta que el cuerpo humano casi todo es agua, pues, por cada átomo de oxígeno hay 32 de hidrógeno. El oxígeno pesa mucho. Claro, en peso, pues el 65% del peso del cuerpo humano es oxígeno, el 10% hidrógeno y el 18% carbono. 65, 75, 85, 93. 93, luego un poquito de nitrógeno, que somos hidrógeno y oxígeno, agua y carbón. Somos agua y carbón. Eso es lo que somos. Agua y carbón organizados de tal manera que formen pues, los elementos básicos estructurales del cuerpo humano, que son las proteínas, la grasa y los hidratos de carbono. Proteínas, grasa, hidratos de carbono. Ya me parece que lo he dicho muchas veces. Los hidratos de carbono, energía, es lo que hay cuando vais a entrenar y tal. Las energía de uso inmediato. La grasa es una energía de uso un poquito más de reserva y la proteína es lo que forma la estructura del cuerpo humano. Bueno, pues yo no sé, pusimos esto está funcionando mal. Bueno, entonces, todo en el cuerpo humano, como casi todo es carbón, unirá un carbón con otro carbón, con otro carbón, con otro carbón, y como el carbón tiene 4 enganches, 4 valencias, pues este emplea uno, 2 y 3 aquí. Este tendría 2, este tendría 2 y este tendría 3. ¿Lo entendéis eso? ¿Lo entendéis eso? Sí. Vale. Entonces, esto se podría escribir de forma simplificada. Oye, nadie tendrá una cosa de esta, que está en una lata de esto, que no... No la pague más. No. Es que no la pagues. Bueno, digo que esto, pues, naturalmente se podría escribir así también. Esto sería un carbono, otro carbono. Entonces, esta es una forma simplificada, y todavía más simplificada sería esta. ¿Lo entendéis esto, hijos? Sí, ¿no? Vale. Entonces, esto tendría 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Bueno, cuando una molécula de esto tiene un átomo de carbono, y cuando el hidrógeno se llama el metano. Si tiene 2, se llama etano. Si tiene 3, se llama propano. Pero si esos 3 se unen de esta forma, que se pueden unir de esta forma, entonces esto sería el ciclopropano. Ciclopropano. Se puede decir el ciclopropano para no tener que hacer las bolitas y gastar mucho rotulador, pues hacemos así, ya está, tenemos un átomo de carbono, 2, 3 átomos de carbono. Este sería el ciclobutano, tiene 4. Este sería el ciclopentano. Este sería el ciclohexano, que se llama benceno, un producto de la gasolina. Si son 2 de estos juntos, se llama naftaleno, y si son 3, se llama antraceno. Siguiente. ¿Qué? ¿Lo sigues algo o no? Sí. Bueno, el ancraceno,
si en vez de tener ese anillo ahí, lo tiene desfasado, se llama fenantreno. No, vale, solo se apunta cuando quiere. Se llama fenantreno. Y esto que hay aquí, pues es una molécula importantísima en medicina porque es la base de todas las hormonas sexuales y la base de todos los corticoides también. Ese núcleo se llama, como esto, mira, como estos son 5, esto que hay aquí son 5, pues será un ciclopentano. Atended, por favor, vosotros, al ciclopentano. Esto, bueno, ciclopentano. Pues esto sería el ciclopentano fenantreno, pero como está cargado de hidrógeno del ciclopentano, bueno, esto es muy importante porque es la base estructural de un amigo de todos nosotros, amigo y al mismo tiempo enemigo, que es el colesterol. Todo hemos oído hablar del colesterol. El colesterol es nuestro amigo, nuestro enemigo, nuestro amigo porque sin él no podríamos vivir. Si no hubiera colesterol, moriríamos. Si no comiéramos colesterol o no sintetizáramos colesterol, moriríamos. Y es nuestro enemigo porque tiene la mala costumbre de depositarse en la base de las arterias, las obstruye, con lo cual la sangre no circula y aparece una falta de oxígeno y una necrosis, lo que se llama un infarto, que puede ser cerebral, puede ser pulmonar, puede ser de miocardio, etc. Bien, del colesterol, que es una estrella, el cuerpo humano fabrica los estrógenos, que son las hormonas femeninas, los andrógenos, que son las hormonas masculinas, la progesterona, que es la hormona del embarazo, y los corticoides, que bueno, tienen muchos efectos, entre otros efectos antiinflamatorios, y se usan mucho como medicamentos. Como bien ha dicho antes Aurora, una hormona es un mensajero, Una hormona es una sustancia que se produce en un sitio, por ejemplo en el tiroides, produzco dos, hay dos, pero la más conocida es la tiroxina. Pues la tiroxina se produce en el tiroides y va, por ejemplo, al cerebro. Y cuando llega al cerebro, agudiza el ingenio. Si llega a los músculos, hace que aumente la temperatura y el metabolismo. ¿De acuerdo? O sea, una hormona es una sustancia que se produce en un sitio, va por la sangre y actúa en otro. Entonces, las hormonas masculinas obviamente se producen, sobre todo, en los ovarios y en los testículos, también en las suprarrenales. Bueno, ya hemos dicho que es una hormona. Voy a explicar un poquito antes el ovario, porque el ovario es bastante más complicado que el testículo. Se puede explicar muy brevemente después de ver el ovario. El colesterol, que es esto, entra al ovario por una arteria. Aquí sufre una serie de transformaciones y se produce progesterona, que es la hormona del embarazo, andrógenos, que son las hormonas masculinas, y estrógenos, que son las femeninas. Vale. Por si a alguien le interesara la química, y desde luego sí que me gustaría que vosotros tengáis un poquito de atención a esto, en el cuerpo hay una serie de sustancias que se llaman enzimas, que lo que hacen es que cogen el colesterol, que tiene 27 átomos de carbono, en tu cuenta y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tiene 27 átomos de carbono y lo que hace es que lo corta por aquí. Lo corta por ahí, ¿lo ves? Si lo corta por ahí, todo esto, aquí nada más que se quedarían dos átomos, uno y ese, dos, que son este que está aquí, uno. O sea que sería con 21 átomos de carbono. O sea que ese sistema enzimático, esa tijera, corta y del colesterol forma esto que es la progesterona. Pues luego, si lo corta ahora por aquí, aparecen las hormonas masculinas. Y si ahora coge y le corta este que hay aquí, aparecen las femeninas. O sea que la mujer lo que hace es quemar o recortar la hormona masculina para fabricar lo suyo. La mujer siempre va lo suyo, ¿sabes? En la biología. No os ha gustado nada eso. Era una broma dirigida a esta gente y ellos ya saben por qué lo digo. Bueno, de acuerdo. Entonces, ya sabéis,
el colesterol, todas las hormonas sexuales. Dale la siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo funciona el ovario? Yo creo que casi todo el mundo lo sabe, pero yo lo voy a decir. En plan, en el ovario hay una serie de células elementales, que son los ovocitos o los óvulos, que están formando unas formaciones que se llaman folículos, y estos se llaman folículos preantrales o folículos primordiales. Son, pues, básicamente el óvulo rodeado de una pequeña hilera de células. Bueno, pues todos los meses, no es uno, son varios, pero vamos a poner el ejemplo con uno. Hay uno que empieza a madurar, se va haciendo cada vez más grande, esta que ya está más grande, luego ya le aparece un hueco aquí, este hueco se llama el antro, luego se hace todavía más grande, ese es el óvulo que está ahí, aquí está ya, aquí suele medir aproximadamente, esto lo podemos ver incluso en la ecografía, y mide aproximadamente 18-19 milímetros. Y inmediatamente se rompe y suelta el óvulo, aquí se ve el óvulo que lo ha soltado. Claro, como se ha roto la superficie del ovario, pues se forma un coágulo de sangre, eso que hay es un coágulo de sangre. Esa sangre poco a poco va siendo sustituida por una grasa de tipo amarillo. Y por eso a esto se llama el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Normalmente desde que un folículo empieza a madurar, cuando la mujer tiene una regla, hasta la ovulación pasan 2 semanas, y desde que se ovula hasta que el cuerpo lúteo desaparece, pues otras 2 semanas, con lo cual entre regla y regla suelen pasar aproximadamente 4 semanas. Dale la siguiente, por favor. Bien, ¿qué pasa? Mira, pues esto es muy interesante, yo creo que es muy interesante. Si hay un cuerpo amarillo, todo el colesterol que entra en el ovario, todo se transforma en progesterona, que es la hormona protectora del embarazo. Dale la siguiente. Si no hay un cuerpo amarillo y tampoco hay un folículo maduro, prácticamente toda la progesterona que se ha producido se transforma en testosterona, en hormonas masculinas. Siguiente. Y si no hay ni cuerpo lúteo y si hay un folículo, pues entonces se producen estrógenos. Esta es la razón, la sencilla razón por la cual se dice, no, es que las mujeres que no ovulan bien tienen muchas hormonas masculinas, tienen granos y engordan, porque las hormonas masculinas se les dan los pollos para engordar, y las personas somos como los pollos en eso, exactamente igual. Entonces, se produce, si hay un folículo, el ovario transforma las hormonas masculinas en femeninas. Pero si no hay un folículo y tampoco hay un cuerpo lúteo, entonces todo se transforma en andrógenos. Siguiente. Yo creo que eso está más o menos claro. ¿Qué pasa en el testículo? Bueno, pues el testículo, la única diferencia que tiene con el ovario, funcionalmente, es que se comporta, pues, bueno, el ovario, el folículo, perdón, el testículo se comporta exactamente igual que el ovario, como si no hubiera, porque no hay cuerpo lúteo y no hay, como no hay cuerpo lúteo y no hay, pues todo lo que se produce son hormonas masculinas. Y luego, otra diferencia importante, la situación. Sabéis que las mujeres el ovario lo tienen dentro del abdomen, en cambio, durante el embarazo, el feto, hay un momento en que los testículos, si es hombre, le salen a las bolsas a través de un conducto que hay en la ingle que se llama el conducto inguinal. Por eso los hombres tienen hernias inguinales y las mujeres no, porque cuando el ovario se queda dentro, el orificio es un orificio virtual que nunca se ha dilatado y por lo tanto es muy poco probable que una mujer tenga una hernia inguinal. Si las concepciones teleológicas tuvieran sentido, no la tienen, pues los testículos están en las bolsas para refrigerarse, para que estén fríos, porque si los testículos están calientes no producen espermatozoides. Bien, por eso se ha dicho, hay un estudio muy interesante que se ha hecho en una universidad española, por cierto, comparando los seminogramas de hace 50 años, o sea, estamos hablando de los años 70, por la que ya había unidades de infertilidad en España, y después, cuando ya se han generalizado el uso de los vaqueros apretados, y entonces parece que un factor que puede influir en la disminución de calidad del semen en el hombre es el hecho de usar vaqueros muy apretados. Y es por eso, porque al pegarse mucho los testículos al cuerpo aumenta la temperatura y baja con la temperatura un poquito para que
para que los espermatozoides sean defectuosos. Y también, ¿sabéis por qué se ha dicho? De verdad que yo no soy nada machista, por favor, que nadie me vaya a tomar en serio las cosas que digo, pero sabéis que antes, cuando alguien era homosexual, cuando era marica, tampoco me parece que deba ser un término despectivo, ni mucho menos, se dice, uy, se tiene una vena, eso lo habéis oído todos, ¿sí o no? Lo habéis oído, ¿no? Hay un chiste, ¿no?, que dice, el ATS que está, le dice a la marica, es que no encuentro la vena, dice, pues será el único que no la encuentra, que no me la ve. Bueno, pues, ¿sabes cuando una patología muy frecuente en el hombre es que tenga un varicocele? Y un varicocele es una variz que le afecta al testículo y entonces esa vena aumenta de vena, eso hace que el seminoblama sea defectuoso. Bueno, pues la situación es una diferencia entre el testículo y el ovario. Lo que produce, pues obviamente el ovario libera óvulos, mientras que el testículo produce esos óvulos. La mujer no produce óvulos, la mujer nace y cuando nace ya tiene los óvulos que va... Bueno, tiene. Una mujer pues suele tener alrededor de unos 400.000 óvulos, más o menos. Y 400.000, pero fíjate, 400.000, el hombre sabe lo que tiene, el hombre tiene 60 millones por centímetro cúbico y eyacula 3 centímetros cúbicos, ¿verdad? Quiere decir son 200, 300 millones cada vez que eyacula, y puede eyacular cada 3 días. Claro, es una cosa. Yo a muchas personas que tienen bajo nivel cultural le digo, mire, es que el ovario es un depósito bancario de alta calidad, ¿no? O si quieres una nevera extraordinaria, quizás sea más correcto decir una nevera extraordinaria, porque la mujer nace con el número de óvulos que ya tiene. Si una mujer empieza a tener ovulaciones a los 15 años y deja de ovular a los 45 años, pues me salen a 30 años, ¿no? Ovulando, esta mujer, más o menos. Una mujer ovula 12 veces al año, pues 30 por 12, pues 400, 500. Entonces una mujer va a emplear en toda su vida 500 óvulos. Y nace con más, pero cuando llega a la pubertad tiene pues aproximadamente 400.000, más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque el ovario es muy complejo, es muy perfecto. Sin duda, el organismo femenino es muy perfecto, pero muy complejo. Mucho más complejo que esto, que yo al testículo lo comparo con una fábrica de botijos a las personas de bajo nivel a que tengan que explicar esto. El ovario, los óvulos están ahí, los óvulos, aquí no sé cuánta gente habla de ciencia y de letras, yo de letras saben menos de esto, pero bueno, las células se dividen y hay dos formas de división, la mitosis y la meiosis. Bueno, pues el óvulo está detenido en el estadio del leptotene de la profase meiótica, o sea, una cosa muy concreta que está ahí parado. Y eso es como si estuviera congelado, exactamente como si estuviera congelado. Entonces, ¿qué hace normalmente el organismo femenino? Cada vez descongela un número de ellos, se llama una cohorte, no sé, 100, 200. ¿Y para qué? Para elegir el mejor. Entonces, el óvulo normalmente siempre es bueno. Y el espermatozoide se está produciendo continuamente. Yo digo, eso es un garaje de Rolls Royce, una nevera de altísima precisión. Esto es una fábrica de botijos. Se comprenderá, una fábrica que produce 300.000 números cada 5 minutos, yo que sé, la cantidad de millones. Pues eso es el botijos de endorfino, no tiene agujeros, que no tiene agujeros se cae, el otro es todo esto. Hasta tal punto que la Organización Mundial de la Salud considera un seminograma normal en un hombre simplemente con que tenga el 8% de espermatozoides sanos, los demás todos están defectuosos. Por eso, cuando una mujer tiene un aborto y llega preocupadísima, basta con hacer un examen en general, sí, vamos, examen bien hecho, pero no hace falta meterse en grandes profundidades científicas. ¿Por qué? Porque los abortos siempre son porque el espermatozoide no es porque viene el espermatozoide, siempre. El óvulo siempre es bueno. El óvulo siempre es bueno. ¿Y quién tiene la culpa? La culpa, el hombre. Claro que tiene culpa, ¿no? No es una cuestión de culpabilidad, pero evidentemente la responsabilidad es que el espermatozoide es malo siempre que hay un aborto de primera.
Ahora bien, como todo en la vida, sabéis que se puede consumir carne congelada de 50 años, ¿sabéis, no? Pero si la carne congelada ya lleva más de 60 o 70 años, ya incluso que esté muy bien congelada es mala. Bueno, pues efectivamente, a partir de los 37 años, los ovocitos, a pesar de que están muy bien congelados, ya empiezan a deteriorarse. Por eso, a partir de los 37 años, aumenta la incidencia de cromosomopatías, o sea, de recién nacidos que nacen con una alteración en los cromosomas, frecuentemente retraso mental, más conocido el síndrome del síndrome de Down, pero también el síndrome de Edwards, el síndrome de Cousteau, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Kunterthur, ahí no sé qué de ella, ¿no? Más frecuente el síndrome de sí. Claro, porque cuando ya la mujer es muy mayor, entonces sí participa o sí puede participar en ese problema. Bien. Al tener una cantidad limitada de óvulos y descongelar, pues se acaba. En cambio, la fábrica de botijos, no, botijos siguen produciendo botijos, a todas las vidas. Por eso, pues, existe el concepto claramente definido de menopausia y en cambio no está tan bien definido el de andropausia. Dale, no sé qué hora es, bueno, ¿a qué hora hay que acabar? A las 8 todavía me queda un cuarto de hora, bueno, 10 minutos. Te queda. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los efectos de los andrógenos? Los andrógenos ya se saben desde muy antiguo. Hay un científico francés que se llama Brown-Séquard que para probar los efectos de los andrógenos se dedicó a capar perros y a comer testículos y observar cuál era en su cuerpo el efecto. Bueno, se come precisamente a los eunucos, se los castraba pues para evitar ciertas cosas, la reproducción, pero también el sexo, no solamente la reproducción. Y pues los andrógenos fundamentalmente son los caracteres primarios, lo que hacen aumentar la longitud y el volumen del pene y de los testículos. Sobre la piel, pues hace que la piel sea más seca que la de las mujeres. El vello, fundamentalmente, que salga un poquito más de vello, pues el vello del pubis que sea triangular, que sube un poquito hacia el ombligo. La mujer que tiene un borde superior del vello pubiano que va hacia el ombligo, probablemente tiene exceso de andrógenos, de hormonas masculinas. Bueno, por supuesto todo el mundo sabe que los andrógenos de testosterona se utilizan para ponerse cachas, como este seguramente se vuelve testosterona, muy poco probable que... y también pues hace que la grasa tenga la distribución androide. La mujer sobre todo, pues la grasa está en las caderas, está en el cambio del hombre se pone la barriga, de tal manera que es un predictor de riesgo cardiovascular, ya saben, ¿no? También tiene una función importante en la musculatura y el hueso, después de eso hablaremos luego un poco más adelante. Sobre la estatura tiene un efecto negativo, si un niño tiene muchos andrógenos se queda muy bajito. Y los que tienen poco andrógeno, en cambio, crecen más en altura. Sobre la libido hablaremos luego también. Y sobre la inteligencia, bueno, es un poco complicado eso, pero en cambio la psicología sí está claro. En la psicología la testosterona es la hormona de la agresividad. Ya sabéis que la mayor parte de los animales, cuando están los animales que tienen celo, pues el exceso de testosterona es lo que le hace pegarse el golpe mutuamente hasta la muerte. Pasa al siguiente, por favor. Claro, los andrógenos también tienen efectos sobre las mujeres, naturalmente. El efecto quizá sobre los genitales femeninos, pues sobre todo en la hipertrofia del clítoris. El clítoris, el tamaño del clítoris depende mucho de los niveles de andrógenos que una mujer tenga. Y en cambio, sobre la musculatura tiene menos efecto de los andrógenos, pero que en el hombre, pero también hay muchas mujeres que se dopan. No es que sea una cosa muy grave ni muy mala, pero de luego los comités deportivos de dopaje lo tienen prohibido y por supuesto descalifican a cualquier deportista que lo use. Los estrógenos, pues los estrógenos, lo contrario, pues
favorecen el desarrollo de los genitales en la pubertad, hacen que la adiposidad tenga esa disposición y no esta, que la laringe no se desarrolle y que por lo tanto la voz sea más aguda. Bueno, siguiente. Vamos un poquito más deprisa. Quizá de las cosas más importantes que deberíamos tener en cuenta es el efecto que tienen los estrógenos y también los andrógenos sobre el hueso. Esto es muy importante. Fundamentalmente los andrógenos favorecen la salud del hueso. El hueso básicamente es como el hormigón armado, ¿no? El hueso tiene pues una estructura de hierro que es la ferralla, la columna de ferralla de hierro, y una vez que está hecho se le echa el cemento y la mezcla, ¿no? Eso sería el carbonato cálcico fundamentalmente. Y en cambio la ferralla, las vigas, lo forma el colágeno, ¿eh? Por esa razón hay tantas mujeres que toman colágeno, que no vale para nada, pero bueno, no vale para nada por una razón muy sencilla, porque el colágeno es una proteína, y cuando uno toma una proteína, la proteína llega al estómago, y cuando llega al estómago ahí está el ácido clorhídrico y la quimotripsina. ¿Y qué hace el ácido clorhídrico? Que rompe y lo transforma en aminoácidos. Los aminoácidos lo absorben y pasan a sangre. O sea que tomar colágeno, eso no vale probablemente para nada. Alguien dirá, bueno, pero por lo menos si hemos derribado el muro y cogemos los ladrillos, como están haciendo para la calle de San Juan, y los limpiamos, pues por lo menos tenemos los aminoácidos para sintetizar nuevamente colágeno. Bueno, pero si no hay estrógeno, no se sintetiza, no se sintetiza más el colágeno. Es mucho más importante tener estrógenos que nos hagan utilizar los aminoácidos que tomamos en la dieta para fabricar el colágeno, que no tomar el colágeno, porque lo vamos a destruir. ¿Me explico? Bien. Pues entonces los estrógenos facilitan la síntesis de colágeno, o sea, de aquello, de la viga, y luego también de que se deposite el calcio en el hueso. Hay otros factores que influyen, pero el más importante sin duda son los estrógenos. Claro, no. Y luego, con respecto a la libido, pues la libido está estrechísimamente relacionada con las hormonas masculinas, fundamentalmente. La libido fundamentalmente depende de la testosterona, tanto en el hombre como en la mujer. Sí, me parece mal. Bueno, sí, quizás podría decir algo más. Como hay también un poco de confusión con respecto a la disfunción sexual femenina, pues básicamente la disfunción sexual femenina pues tiene tres grandes capítulos. Uno es la inhibición del deseo. Una cosa es la inhibición del deseo. Otra cosa es la anorgasmia y otra cosa es la dispareunia. Son tres cosas diferentes. La inhibición del deseo, bueno, típica, ¿no? Eso que llega a la consulta una pareja y el tío, bueno, es que no tiene ganas de nada, no tiene ganas de nada, no tiene de nada. No, ganas de gamba, y de eso se entiende. Lo que no tiene ganas es de otra cosa. Bien, esa es la inhibición del deseo. Algunas mujeres pues, pierden la libido como consecuencia de la disminución de andrógenos que tienen lugar después de la menopausia. Inhibición del deseo, falta de apetencia. La anorgasmia es otra cosa, es que la mujer está dispuesta por el sexo, tiene ganas, pero no consigue rematar la faena. La mayor parte de veces no consigue tener orgasmo. Bueno, eso tiene ya muchas influencias de tipo psicológico fundamentalmente. Y luego está la paciente que tiene una dispareunia, que ahí sí vuelven a influir otra vez las hormonas, porque la falta de hormonas femeninas, en este caso estrógeno, produce una gran atrofia en la mucosa vaginal y eso produce dolor en el coito, es decir, que por doble sentido, digamos que las disfunciones sexuales, al menos dos, sí tienen una influencia clara de las hormonas y la otra más bien psicológica. Vale. Bueno, no, a ver, no. Sí, estábamos la ahí. Siguiente, ¿vale? Bueno, y esto es la progesterona. Cuando ya he dicho, cuando una mujer ovula, se produce ahí el cuerpo amarillo, en griego cuerpo lúteo o en latín quizás, lúteo, me parece, o el cuerpo lúteo,
el cuerpo adulto produce progesterona. La progesterona lo que hace es que la mujer no aborte las primeras de cambio. Si una mujer no tuviera progesterona, se queda embarazada, pero en cuanto llega el embrión a anidar, pues se cae y se va con la regla. O sea que básicamente la hormona que vale para proteger el embarazo. Bueno, esto simplemente para decir que entre esta mujer que está aquí a la izquierda y esta que es la misma, han pasado 20 años y tenía 40, que tiene 60, esta mujer ha tenido una profunda depresión estrogénica, esta mujer en ese momento las hormonas pues las tenía equilibradas, ¿no? En el climaterio, que es la fase de transición, pues hay las dos disminuyen, las dos hormonas disminuyen, pero disminuye más la progesterona, y luego, cuando se llega a la menopausia, se establece un nuevo equilibrio, pero un equilibrio a la baja. O sea, las hormonas todas bajas, pero más o menos equilibradas. Sigue, dale la siguiente. Bueno, decía que la terminología con respecto a la mujer, algunas personas tienen confusión. Voy a intentar aclararlo. La menopausia es una fecha. La menopausia es la fecha de la última menstruación. Por lo tanto, una mujer podría decir, yo tuve la menopausia en el año 1974, o en el año 2002, o en el año cuando sea. No puede decir, yo estoy menopáusica. Eso no. Podría decir, yo estoy posmenopáusica, pero no menopáusica. El climaterio es una fase muy amplia de la vida, que va más o menos desde que los óvulos empiezan a envejecer, ya dijimos antes que eran más o menos los 37 años, pues hasta un poco después de la menopausia, cuando ya se restablece un equilibrio a la baja de las hormonas. Eso se llama el climaterio. Y esa fase del climaterio coincide con lo que en el hombre se llama la andropausia, es decir, la disminución fundamentalmente de la producción endógena de testosterona. Lo de los 70 años es una cosa arbitraria, eso no tiene ninguna razón biológica, sino simplemente eso depende básicamente de las decisiones que la socialdemocracia europea tomó de cuando se debía definir que una persona era vieja. Dale la siguiente, por favor. Bien, en realidad, entre el hombre y la mujer, pues hay una diferencia fundamental. La mujer tiene un nivel hormonal que se ve ahí hasta que llega a la menopausia. Cuando llega a la menopausia, ese nivel hormonal da un bajón brusquísimo, brusquísimo, brusquísimo. Mientras que en el hombre, pues desde que tiene 37, 38, 39 años, empieza a bajar un poquito y otro poquito y otro poquito y otro poquito y otro poquito. Entonces, claro, no solamente desde el punto de vista psicológico, que por supuesto que sí, pero también desde el punto de vista biológico, cualquier fenómeno brusco es mucho más difícil de afrontar que uno grave, que uno lento o progresivo. Muchas veces yo eso lo he explicado también diciendo, usted, cuando se murió Paquirri de una cornada en Pozo Blanco, murió con, me parece que fueron 6 gramos de hemoglobina. ¿Cuántas mujeres hemos visto nosotros en la consulta con 6 gramos de hemoglobina y están bregando con los niños? Bregando, es que vengo por la física, mira que se muere, tiene una anemia horrorosa, pero tiene 6 gramos de hemoglobina. Eso lo hemos visto muchas veces. Es decir, el cuerpo se adapta y en cambio, ¿qué es lo que pasa al hombre? Y en cambio, por eso, claro, al ser una situación mucho más dramática en la mujer, ha sido mucho más estudiada que en el hombre, como es natural, la andropausia. Pero indudablemente la andropausia existe. Empieza a bajar la testosterona poco a poco por el envejecimiento de unas células que hay en el testículo, que se llaman las células de Leydig, que empiezan a envejecer y empiezan a producir poca cantidad de testosterona. Y además el hombre, pues, tiene, quizás en el hombre empiezan a predominar más, bueno, esto, en fin, seguramente hay aquí que podría hablar mucho mejor que yo de esto, pero bueno, no sé si el hombre quizás se pudiera sufrir de forma más dramática algunas cosas que no lo son para la mujer, y en cambio lo contrario, es decir, sin duda ninguna, a la mujer la menopausia, los sofocos, esa ola de calor que los hombres no saben, pero es incomodísimo, que no puede vivir, que te despierta por la noche y que duran varios minutos, pero hay algunas mujeres que les duran
bastante y que te mortifica, ¿no? Y luego el nerviosismo, la depresión, el insomnio de todos los tipos, insomnio de inducción porque está nerviosa, insomnio de fragmentación porque está preocupada, y insomnio de madrugada pues porque está deprimida, o sea que es todo, ¿no? Y en cambio el hombre, parece que el hombre se centra más en las alteraciones genitales y sexuales. Sexuales, porque la libido baja mucho, evidentemente. Esto también es claro, es una cosa tan compleja y tan... Pero quizás de las últimas estadísticas que ha habido en España, ¿no? Pareja monogámica, o sea, uno y una, de más de 30 años que vivan normalmente, pues tienen una relación sexual a la semana, de término medio. Y en cambio, si el hombre empieza a ver que ya cada 4 semanas y se le hace a veces que no tiene ánimo, empieza a no eso. Pero por otra parte también la testosterona no solamente es para la libido, sino que también para la potencia conjunti. Es decir, que el pene encima se queda flácido y no se pone duro y el sexo no funciona, y entonces eso lo vive de una forma muy dramática algunas personas. Uno de los personajes históricos que de forma más dramática vivió ese acontecimiento fue el famoso torero, el Pasmo de Triana, que era Juan Belmonte. Juan Belmonte vivió de una forma... Juan Belmonte lo dijo muchas veces: el día que a mí no se me empine, me pego un tiro. Y efectivamente, el día que no se le empinó, cogí una escopeta, se pegó un tiro y me voló la mano. Sí, eso, bueno, sí, para muchos hombres eso es un problema muy dramático. Lo que pasa es que, claro, con el paso del tiempo, ahí se crea una cierta turbulencia, porque hay una cierta, digamos, una falta de sintonía, evidentemente. Pero conforme pasa el tiempo y todo, vamos, y la mujer también, pues ya, pues poco a poco uno se va adaptando a eso. El tema a veces se plantea cuando uno hace terapia hormonal sustitutiva y se reviscola. Es un término que no existe en castellano, pero que yo creo que no tiene traducción, que se dice mucho, es catalán mallorquín, es del pueblo de mi mujer. Ahí dice mucho, se reviscola, dice: fulanito, ¿cómo está fulanito? Y digo: estaba muy malo, ha estado en la UCI, fatal, bueno, todo el mundo pensaba que se moría y tal, dice, pero luego se reviscoló y está estupendo, ya no muere. O sea, ya se reviscola y ya. Pues luego, claro, algunas mujeres empiezan a hacer terapia hormonal sustitutiva, se ponen hechas una flor y entonces pues pueden volver a surgir los problemas. Una palabra, reviscola. Siguiente, por favor, reviscolarse. Bueno, los sofocos, ya sabemos lo que son: sensación muy incómoda de calor, sudoración, estarse a medianoche, se quita la manta, ministerio, me muero de frío, y luego ya me estoy calentito, entonces se la quita y bueno. Insomnio de los 3 tipos, ya lo digo: nerviosismo sin duda y depresión del ánimo. Bueno, no se sabe, lo digo por ti, pero no se sabe realmente si la depresión es una depresión directamente originada por una falta de efecto sobre el sistema nervioso central, o si es un conjunto de factores que es una depresión reactiva que está jodida a la mujer porque no vive, ¿no? Bueno, los agentes cardiovasculares, pues todo el mundo sabe que mientras la mujer tiene regla y está joven, no tiene infarto, ni tiene normalmente trombosis, ni tiene hasta tal punto que si una mujer tiene una trombosis periférica o tal, hay que hacer un estudio de trombofilia porque probablemente tiene alguna enfermedad congénita, ¿no? Es decir, que la mujer no tiene trombosis, ninguna mujer se puede dar un infarto antes de la menopausia. En cambio, a partir de la menopausia, cada año que pasa se va igualando más el nivel de hombres y mujeres. Y al final, a partir de los, no sé si a partir de los 65 años ya, el mismo número de hombres y mujeres se ponen de infarto de miocardio. Y hoy día, en España, la causa más importante de muerte de las mujeres son los accidentes cardiovasculares. Hasta tal punto que por primera vez en el año 2023 en España han muerto más mujeres de ictus, solo de ictus. Bueno, los accidentes cardiovasculares mayores son 4. El infarto agudo de miocardio, la embolia del pulmón, el ictus y la muerte súbita o repentina, ¿no? Solo de ictus en España en el año 2023
han muerto más mujeres que de cáncer de mama. Y fijaos, cáncer de mama que se somete a toda la población. Tiene que ver muchas cosas. Tiene que ver la dieta, que ahora es peor, tiene que ver que ahora la gente tiene la vida más sedentaria. Yo veo mucha gente de deporte, pero es verdad que también hay mucha gente que no lo hace. Creo que se ha radicalizado, ¿no? Pasa un poco como con la pobreza. Ha aumentado la pobreza, sí, hay más cosas que nunca, pues bueno, la desigualdad ha aumentado. Esto es indudable, ¿no? Bueno, las enfermedades, yo me refiero al tema del COVID y todo eso. Al haber tanto... sí, pero no tiene que ver con eso. No tiene nada También es que vivimos muchos más años, ¿no? ¿Qué? Que también vivimos muchos más Vivimos años. muchos más años también, claro. La arteriosclerosis, sin duda. Ya habéis visto que los estrógenos depositan la grasa de una forma diferente a los andrógenos, y cuando hay pocos estrógenos dominan los andrógenos y entonces pues aumenta el riesgo de arteriosclerosis. Hipertensión. Luego con respecto a la demencia, pues dos palabras sobre la demencia que me parece interesante. Hay muchos tipos de demencia, la demencia de Korsakoff, muchas. Pero para andar por casa y en general, hay tres tipos básicos de demencia, que son la demencia senil. Oiga, si uno está ya muy viejo, lo mismo que se arrugan los músculos, la carne, también el cerebro, y pues eso es la demencia senil. La demencia vascular, en cambio, es que, como consecuencia de la arteriosclerosis, que eso sí está muy aumentado a partir de la menopausia, el riego sanguíneo al cerebro disminuye. Claro, los vasos llevan poca sangre y esa es la demencia vascular o la demencia arteriosclerótica. Y luego la enfermedad de Alzheimer. Me leí hace poco un trabajo sobre la enfermedad de Alzheimer y lo que yo he aprendido, porque creo que eso sí que será así, es que básicamente existen dos tipos de enfermedad de Alzheimer. Ahora aquí habrá alguien que tenga algún familiar con enfermedad de Alzheimer. Básicamente dos tipos. Una enfermedad de Alzheimer que es hereditaria monogénica y otra que es hereditaria multigénica. ¿Qué es una enfermedad hereditaria monogénica? Es que yo tengo un gen alterado y como consecuencia de eso aparece una enfermedad. Hay muchas, la osteogénesis imperfecta, muchas, pero se entiende, un gen averiado. El Alzheimer monogénico aparece pronto, aparece en personas con 40 o menos años, de 40 años, y además es muy rápido y muy profundo. Contra ese, con la Iglesia hemos tomado amigos, Sancho, aquí no tenemos nada que hacer. El otro tipo es el poligénico. El poligénico, pues depende de que hay pequeñas averías, en una serie de genes hay unas pequeñas averías que ocasionan la misma consecuencia que el monogénico. El Alzheimer es una enfermedad que básicamente lo que ocurre es que una sustancia que tenemos en la sangre todos, que se llama la beta-amiloide, se deposita en el cerebro y destruye el cerebro, ¿no? Bueno, pues el multigénico ocurre lo mismo, hay muchos genes pequeños, no unos jorobados del todo, sino muchos tocados. En general, las enfermedades multigénicas requieren un mecanismo desencadenante. Algunas formas de diabetes tipo 2, uno es diabético porque tiene alteraciones genéticas, pero si uno no come dulce, uno come pasteles, uno hace deporte, uno tiene una vida sana, tal, te puedes morir de viejo sin que se descompense la glucemia. En cambio, si eres un glotón y te pones de dulce hasta los ojos, pues vas a acabar enfermo muy pronto. Pues para el Alzheimer multigénico o poligénico, el factor desencadenante es el déficit de estrógenos. Por eso, no sé si son por cada 7 u 8 personas femeninas con Alzheimer hay 1 o 2 hombres, hay menos, ¿no? Por el déficit profundo de estrógenos. Y de ahí la importancia de la terapia hormonal sustitutiva en las personas que hayan tenido un antecedente de Alzheimer de ese tipo. Este Alzheimer que le da a las personas que están en la familia no es la senilidad de 90 años, pero tampoco es de una persona de 40, claro. ¿De acuerdo? Bien.
Dale la siguiente, Sergio. Bueno, lo mismo, la arruga, el vello. Recuerdo que cuando yo trabajaba en La Paz, y al principio de que venía a vivir al campo de Gibraltar, a volver aquí a mi casa en San Roque, a trabajar en el Hospital de la Línea, las multinacionales recogían las placentas y pagaban 100 pesetas por cada placenta. Y entonces todas las multinacionales, bueno, digo todas, las multinacionales dedicadas a eso, en todos los hospitales tenían unas neveras donde se lo echaban y venían a recogerlo. ¿Para qué se usaba eso? Para hacer, sí, exacto, para hacer productos cosméticos. Los estrógenos aumentan el depósito de grasa en el tejido celular subcutáneo. Un papel finito se arruga y se queda arrugado y se queda marcada. Un papel más gordo ya se le queda menos. Claro, lo que caracteriza a la piel esta es que tiene muy poco tejido celular, muy poca grasa, de modo que, sin duda, el vello no digamos. La menopausia, la colpitis, esto es muy importante también. La colpitis es que como consecuencia de la falta de estrógeno, la vagina está recubierta por una mucosa que es igual, exactamente igual que la boca. Yo digo que hay 4 palabras que la definen, que es sonrosada, lisa, húmeda y caliente. Sonrosada, lisa, húmeda y caliente. Y entonces la vagina, pues la mucosa se queda delgada, casi como si estuviera en carne viva, y entonces pues produce unas molestias enormes en el coito, tanto que lo imposibilita. Y esto es muy frecuente, pero muy frecuente. No frecuente, muy frecuente. Y luego, claro, como la vagina desde la entrada hacia arriba tiene aproximadamente 10-12 centímetros, pues si cuentas de 12 centímetros, pues es aquí, justamente donde está la vejiga urinaria. Por eso se confunde con la cistitis. Y hay miles de mujeres tratadas de cistitis que no tienen cistitis. Porque además, cuando se le hace un análisis de orina, señora, la orina no está aquí. La señora orina, al orinar, arrastra un poquito de exudado de la vulva que ha salido de la vagina, que está irritada. Cuando se centrifuga la orina, todas esas células se van al fondo. Se mira la última, una infección urinaria, y no una infección urinaria. Realmente, para hacer la diferencia, lo ideal es una cosa que no está al alcance de la sanidad pública, porque no habría recursos. Toda la mujer que tenga una infección urinaria, hacerle un sedimento urinario y encima hacerle un análisis del exudado vaginal. Claro, eso no se puede hacer. Si no hay dinero suficiente para hacer, realmente no se puede. Tendría que haber un analista en cada pueblo, ¿no? Bien, ya he hablado del deseo sexual hipoactivo, las pocas ganas, la disfunción orgásmica y la dispareunia, que es el dolor como posible de la colpitis atrofiada. Esto que ya estamos acabando, ¿no? La osteoporosis. Bueno, esto, 2 palabras y acabamos. La osteoporosis. La osteoporosis es un problema de salud pública número 1. Probablemente el problema de osteoporosis aquí en España es más grande que el del fentanilo en Estados Unidos. Bueno, en España, no digo en España. En lo que llaman, es que, bueno, así habla la revista médica, no queréis que diga, pero dicen en el mundo occidental civilizado. Bueno, el mundo civilizado, agárrate, es Estados Unidos, Canadá, Europa occidental, incluyendo a los británicos, claro, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Ese es el mundo civilizado. Bueno, en fin, ahí lo dejamos. La enfermedad más prevalente en las mujeres de más de 50 años es la osteoporosis. Prevalente como frecuente, pero no exactamente lo mismo, pero quiere decir que de lo que más hay, de lo que más hay. La inmensa mayoría de la gente que uno ve por la calle, con una muleta, con un carrito, con un andador, no son por accidentes de tráfico, no son por agresiones, no son por accidentes laborales, son por osteoporosis. Y además, las secuelas de la osteoporosis son muy malas, porque además tiene una mortalidad elevadísima, la fractura de cadera. Pero bueno, si se muere el viejo, pues mira, lo enterramos, lo incineramos, el muerto el hoyo y el vivo el bollo. Lo malo es cuando el viejo hay que cogerlo, hay que subirlo, hay que meterlo arriba, hay que darle de comer, y hay que soportar, en el buen sentido de la palabra soportar, su sufrimiento. Claro, entonces eso es
la repera. De modo que la osteoporosis es un problema gravísimo de salud pública, el más importante. Y encima, que la cosa se estaba enderezando hace aproximadamente unos 15 años o así, hubo una panda de indocumentados, hicieron un estudio famosísimo, como no, en la capital del imperio. Por cierto, ya sabéis lo que ha pasado en Iowa, ¿no? En los caucus de Iowa. A mí me importara qué partido va a gobernar en Badajoz el año que viene. Vamos, me puede importar un poquito, pero vamos, hombre, por favor. Es que, joder, es que tenemos el coco comido de una forma absolutamente malsana. Fíjate la primera noticia, oiga, que el Trump ha ganado los caucus de Iowa. Vale, vaya noticia. Vaya noticia. Nos han matado a 112 palestinos en Gaza, ¿no? Es que, joder, es que de verdad estamos enfermos mentales y yo creo que los americanos tienen la culpa. Ya sé que todo el mundo no estará de acuerdo conmigo. Siento, pero yo también quiero decirlo porque para que nadie se equivoque con lo que yo pienso. Que joder, bueno. Ya no sé, pero el estudio se llama el estudio WHY, W-H-Y, que quiere decir, no, I latina, perdón, que quiere decir Women's Health Initiative. Ese estudio, Women's Health Initiative, se hizo con mujeres muy mayores, la más joven tenía 60 años, de ahí para arriba, 70, 80, y luego estuvo hecho con estrógenos equinos conjugados, que son estrógenos obtenidos de orina de yegua embarazada. El material es muy barato, o sea que rentable era el negocio, pero claro, eso es un veneno. Mezclado con una sustancia que se llama 17-alfa-hidroxiprogesterona. Bueno, pues ese estudio concluyó una cosa, que desgraciadamente, muchas personas se creen, porque la gente no tiene por qué creer que les toman el pelo, aunque nos toman el pelo permanentemente, pero lo malo es que se lo crean también los médicos, sobre todo cuanto más ignorantes más se lo creen, ¿no? Y ya sabéis lo que es, que las hormonas producen cáncer, ya lo habéis oído, ¿no? Tanto que cualquier prospecto de cualquier medicamento que tenga estrógeno pone que puede producir cáncer, que no sea que tal y que cual, aunque luego se hayan hecho montones de estudios que demuestran que eso es una falacia, eso no es verdad, eso es mentira, y eso se debería fundamentalmente a un estudio contaminado. Un estudio que incluso los autores de ese estudio han pedido perdón en una revista que se llama Jano. Jano era un dios con dos caras, ¿no? ¿Sí? Y Jano quiere decir Journal of American Medical Association, Jano. Da la casualidad que utilizan. Bueno, pero en fin, la gente sigue diciendo, los médicos no le tienen los tratamientos a las mujeres, sigue habiendo una epidemia terrible de osteoporosis, y así estamos. Muy mal. Bueno, hay dos tipos de osteoporosis, no sé si lo sabéis, la 1 y la 2. La 1 afecta a mujeres inmediatamente después de la menopausia. Y la 2 es la osteoporosis senil, que aparece sobre todo en personas ya de muchos años. El pico de incidencia máximo de la osteoporosis tipo 1 es aproximadamente los 60 años y de la 2 los 80 y tantos, son dos cosas diferentes. Pero hay estadísticas que dicen que por cada 9 osteoporosis de tipo 1 hay una de tipo 2, o sea que la inmensa mayoría están producidas por el déficit de estrógenos. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bueno, si queréis, esto era simplemente para decir que, bueno, es muy sencillo, que en la sangre hay una serie de células que llegan al hueso, unos se llaman osteoclastos y otros se llaman osteoblastos. El osteoclasto lo que hace, todo el mundo piensa que el hueso es una cosa estática, rígida, que no se mueve, que ahí está y se acabó, que da igual que sea de acero, no. El hueso continuamente se está remodelando. Los osteoclastos, clac, se lo comen, como los muñecos, como son con las células, a los comecocos de los jueguecitos, eso de la maquinita, ¿no? Y se lo comen, y luego viene otra célula que se llama osteoblasto y pone colágeno nuevo, y luego le ponen el siguiente, lo hacen de nuevo, se está haciendo continuamente. Entonces los estrógenos estimulan los osteoblastos, o sea, las células que forman, y frenan a los osteoclastos. Por eso son muy importantes los estrógenos.
es la primera medida, la más importante para la profilaxis de la osteoporosis. Bueno, ya está. Después de todo lo que he dicho, ya nada. Después de esto, si la osteoporosis da la falta de estrógeno, hay que tomar estrógeno, ya está. Hay estrógeno en pastillas, hay estrógeno que no bien, hay el Vagifen por vía vaginal, se puede poner también por vía dérmica, lo hay también en parches. Bueno, quizás el parche y la vía dérmica tiene la ventaja de que como no pasan por el hígado, sino van directamente a la sangre, pues es más sano, más sano. Pero por la boca es muy sano, los unos y los otros todavía más sano, por forma de parche. Luego, si una mujer usa estrógenos, tiene que utilizar intermediatamente progesterona, porque lo que sí es verdad es que los desequilibrios hormonales sí pueden producir el aumento de frecuencia de algún cáncer. Entonces, una mujer toma estrógeno, tiene que tomar también un poquito de progesterona, tiene que tomar 10 pastillas, 10 miligramos al mes, para equilibrar, porque el desequilibrio sí puede incrementar el riesgo de cáncer de endometrio, que no es un cáncer de los más peligrosos, se cura normalmente haciendo una histerectomía, pero bueno. Y los hombres, pues tienen fundamentalmente la testosterona, el Tex-Test prolongato, que es testosterona, ahí pone 100 miligramos, a mí me parece que es mejor utilizar 250 miligramos cada 28 días, cada 4 semanas, una inyección, pero que se puede usar también en forma de gel. Hay una sustancia que se llama testogel, que se utiliza también para hacer la terapia hormonal sustitutiva en el hombre. El hombre, como los síntomas son más larvados, es necesario hacer un análisis de sangre a ver en qué niveles está la testosterona. Y normalmente depende, cada laboratorio tiene una cifra, pero en general por debajo de 200 nanogramos litro, pues se requiere tratamiento hormonal sustitutivo, ¿no? Y una cosa también interesante, el testogel se puede utilizar, lo puede utilizar también la mujer, a pesar de que es testosterona. La testosterona no viriliza a la mujer, salvo cosas muy raras, porque os acordáis que decía, la mujer utiliza las hormonas masculinas, le corta el pelado y las transforma en femeninas, ¿sí? Bueno, pues eso le pasa a la testosterona. También incluso una mujer se puede inyectar testosterona y no le va a salir barba y bigote, salvo circunstancias excepcionales. Y entonces, pues muchas veces se utiliza el testogel en forma de testosterona para estimular la libido de la mujer. Prácticamente solamente existen dos sustancias. Hay una nueva que se está investigando, pero que parece que no está muy claro, y básicamente son el testogel y la timolona. El testogel se lo puede poner a la mujer en forma Vodimil, sí, como si fuera él. Bueno, nosotros la verdad que, claro, hace falta encontrar cuál es el equilibrio en cada paciente. No tenemos una paciente pues que se lo pone el viernes y le aprovecha el fin de semana. Y la timolona es una sustancia revolucionaria porque es un profármaco. Uno se lo toma y una vez que está en el cuerpo se convierte en andrógeno, en estrógeno y en gestágeno. Entonces, equilibra y tal. Y además es también un potente estimulante de la libido femenina, que son las dos que existen. Siguiente. Bueno, estos son los 5 consejos de San Roque. De San Roque, del santo, no del pueblo, del santo, de San Roque. San Roque nació, lo he ojeado, en Montpellier. Cuando Montpellier estaba unido al reino de Mallorca, por cierto, y a Aragón también. Nació en el siglo XIV. Y era muy buena persona, por lo visto. Y se fue a Italia, que había una epidemia de peste bubónica, y se dedicó a cuidar a gente, y era como un médico, vamos, era un hombre, un sacerdote, que quiero utilizar el término, no me gusta, como sí, una persona muy dada a los demás. Y luego hacía también una cosa muy importante que nadie quería hacer, que era enterrar a los muertos de peste bubónica, porque claro, eso se contagiaba. Él se contagió, por eso tuvo aquello, y el perrito le lamía, y eso es. Luego, y volvió, al final de su vida, volvió a Montpellier, no murió de la peste bubónica, y tal.
Y me llevó una sorpresa increíble. Digo, joder, lo que es las casualidades del mundo. ¿Sabes qué día hicieron santo a San Roque? El 26 de octubre, el día de San Evaristo. Digo, ¿qué mensaje? Es un mensaje. Evaristo, obispo y mártir. Bueno, muy breve, ya está la última diapositiva. Primero, ni un solo cigarrillo. ¿Qué quiere decir eso? Ni un solo cigarrillo, ni una droga, ni un tipo. Cocaína, todas esas cosas. Alcohol moderado, se puede beber alcohol moderado. Estaría harto de oír por la televisión, por la prensa, por la radio. Hay un tío de Barcelona, de Radio Nacional de España, de una música con lo del alcohol, están obsesionados. Los americanos incluso han descubierto el síndrome alcohólico fetal. Tenemos un amigo que es un lumbrera, el Miguelito del Campo. El tío es catedrático de genética en la Universidad de San Diego, en California. Ha sido el responsable del estudio de los efectos del virus Zika en la población local de Brasil. O sea que es un tío que es una autoridad en el mundo. Y dice una gilipollez con el síndrome alcohólico fetal, y dice, Dios mío, qué de verdad, No, ¿cómo va a ser malo beber un vaso de vino si la humanidad lleva bebiendo vino? Bueno, documentadamente, desde luego, desde hace 2600 años seguro, pero antes también. ¿Eso cómo va a ser malo? Será como toda la vida, será malo el abuso, ¿no? Será malo el abuso. Bueno, hay un estudio de dietética, yo sé que me enrollo mucho, lo siento, ya quiero acabar. Que digo que hay un estudio muy famoso de dietética, quizás el estudio más importante que se ha hecho en el mundo sobre dietética, que es el estudio Framingham. El estudio Framingham es un estudio poblacional. Se ha estudiado a todo el mundo, venga. Y para ver qué cosas son buenas y qué cosas son malas en la dietética. Y una de ellas es el tema del alcohol. ¿Y qué dice el estudio Framingham? Que ahora los americanos lo quieren echar por ahí más. Pues dice una cosa muy sencilla. Mire usted, si usted, vamos a comparar lo que usted bebe de media, usted se bebe una copita, ¿no? Usted se bebe 2 copitas, usted 3, lo vamos a calcular en gramos y vamos a ver qué relación tiene eso con la longevidad, ¿no? Bueno, si usted no bebe nada, mal lo tiene, se va a morir pronto. Claro, seguramente, porque claro, seguramente es un sesgo estadístico, seguramente. Tú no eres matemática, ¿verdad? Yo te miro a ti, bueno, aquí seguro que hay matemáticos, ¿no? Es un sesgo estadístico. Claro, en ese grupo están metidos los que están muy malitos, que no pueden tomar una copa porque se mueren, hagan lo que hagan, pues están metidos en ese grupo, lógicamente. Pero bueno, el hecho es que ahí está. Ahora, empiezan los que empiezan a beber un poquito, pues eso viven más. Y siguen bebiendo un poquito más, y beben y más años. Y cuanto más beben, más años viven, y más años viven. Hasta que se llega a un punto. Ahora sigue bebiendo y ya empieza más. Y ya cuanto más, menos. Entonces es una campana de Gauss. La mayor parte, no sé si aquí no parece que haya nadie que sea matemático, pero bueno, la campana de Gauss es una forma geométrica que se repite muchísimo en biología. Es decir, que un poquito es bueno y poco a poco, y cuánto va, y luego ya, pues eso, la campana de Gauss. ¿Y cuándo es el máximo de expectativa de vida? Cuando se consume 1 gramo por kilo de peso y día. ¿Cuánto pesas tú? 50. Pues tú puedes beber 50 gramos de alcohol diario. Yo puedo beber cerveza, alcohol, cerveza, lo mismo, como la cerveza tiene aproximadamente el 5% de la ¿Cuánta cerveza? ajustador. La cerveza tiene alcohol un 4 o un 5%, si te tomas una cerveza la que tiene un 7%, pues puedes tomar menos. Ni un solo cigarrillo, alcohol, dieta mediterránea, verdura, blanca, tal y cual, poquita cantidad, no comen mucho. Hacer ejercicio físico es fundamental. Solo el ejercicio físico nos liberará de la decrepitud. Y luego vigilar las hormonas. Básicamente, las hormonas que hay que vigilar, básicamente por su importancia epidemiológica, básicamente son 3. Las del tiroides, hay mucha gente que usa tiroides. La insulina y el glucagón, no hace falta que tenga un análisis de insulina, basta que tenga un análisis de glucosa. Si la glucosa la tiene bien, es porque la insulina está bien, de vez en cuando.
Y luego las hormonas sexuales, que son las que no se miran habitualmente, salvo excepciones, a pesar de la importancia que tienen epidemiológica. ¿Vale? Si hacemos todo eso, pues los señores de talleres de Rosy y las chicas que se van a hacer. Oye, veo que esa chica me ha encantado, ¿eh? Le ha encantado porque no hace más que poner en la... Muchas gracias.